¿Y si la historia de la civilización no comenzó en la Tierra? ¿Y si los monumentos, los mitos y el repentino surgimiento del conocimiento humano fueran apenas fragmentos de algo mucho más antiguo? Algo que comenzó lejos, mucho antes de que nuestro planeta estuviera listo para albergar vida. Si disfrutas explorar la historia olvidada y las posibilidades extrañas, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte el próximo viaje. ¿Y si la civilización no trepó lentamente desde la nada, sino que apareció de repente, casi como si hubiera sido introducida desde otro lugar? Este es uno de los enigmas más desconcertantes de la historia humana. Cuando observamos las primeras sociedades establecidas, las primeras ciudades y los primeros registros grabados en piedra o arcilla, encontramos algo que parece fuera de lugar. No vemos largos periodos de prueba y error con intentos a medio terminar de agricultura o experimentos dispersos de construcción. En cambio, a menudo vemos sistemas completamente formados que aparecen antes de lo que deberían, portando conocimiento que parece no tener una fuente clara. La narrativa convencional nos dice que los humanos vivieron como simples cazadores-recolectores durante decenas de miles de años. Grupos pequeños se desplazaban por la tierra siguiendo las manadas y las estaciones. Sus herramientas eran simples. Sus refugios dejaron poco rastro. Entonces, hace unos 12.000 años, nos dicen que comenzó un cambio. La gente se estableció cerca de los ríos. Cultivaron cosechas. Construyeron hogares permanentes. Las aldeas lentamente se convirtieron en pueblos. Con el tiempo, los pueblos se transformaron en ciudades. Eventualmente llegaron la escritura, las leyes, la astronomía y la arquitectura compleja. Paso a paso nació la civilización. Pero cuando miramos más de cerca, los pasos no son tan fluidos como sugiere la historia. La cronología tiene vacíos. El surgimiento de la civilización a menudo parece menos una construcción lenta y más un salto repentino. La agricultura, por ejemplo, aparece completamente desarrollada en múltiples regiones casi al mismo tiempo. Trigo, cebada, arroz, maíz y papas fueron domesticados en diferentes partes del mundo. Sin embargo, tenemos poca evidencia de una experimentación gradual prolongada. Es como si paquetes completos de conocimiento aparecieran en manos humanas, permitiendo a las personas cultivar, domesticar animales y sostener grandes comunidades. El mismo enigma aparece en la arquitectura. Tomemos Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Este sitio tiene más de 11.000 años de antigüedad, más viejo que Stonehenge, más antiguo que las pirámides, más antiguo que lo que normalmente consideramos la civilización misma. Y sin embargo, no es una colección de chozas simples o fogatas. Es un vasto complejo ceremonial con pilares de piedra tallada masivos, dispuestos en círculos, decorados con animales y símbolos. Cada pilar pesa varias toneladas. Moverlos y darles forma habría requerido trabajo organizado, planificación y comprensión avanzada de herramientas. Pero según la cronología estándar, los humanos, en ese momento, todavía se suponía que eran cazadores nómadas. ¿Cómo entonces pudieron construir algo así? La misma pregunta puede hacerse en Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización. Alrededor del 3100 a.C., de repente encontramos ciudades como Uruk, con templos monumentales, calles organizadas, sistemas administrativos y la forma más antigua conocida de escritura. Pero antes de este punto, no hay fases de transición claras que muestren el desarrollo lento de tal complejidad. Los registros no muestran alfabetos a medio terminar
ni versiones primitivas de escritura cuneiforme. En cambio, la escritura aparece en su forma completa, ya vinculada a la administración, el comercio y la astronomía. Es como si alguien le hubiera entregado a la humanidad todo el conjunto de herramientas de la vida urbana de una vez. Egipto presenta otra versión de este enigma. El primer período dinástico comienza alrededor del 3100 a.C., también con reyes, jeroglíficos, irrigación a gran escala y arquitectura monumental en piedra. En solo unos pocos siglos, los egipcios estaban construyendo las pirámides de Giza, estructuras que aún permanecen como algunos de los monumentos de piedra más grandes y precisos jamás creados. Los arqueólogos a menudo describen esto como la era de las pirámides. Pero la pregunta más importante es cómo comenzó tan repentinamente una era así. No hay registros claros de experimentos largos con pirámides más pequeñas y simples que conduzcan a Giza. El conocimiento requerido para medir, cortar, transportar y colocar millones de piedras masivas parece haber aparecido de golpe. La civilización del Valle del Indo muestra la misma complejidad repentina. Alrededor del 2500 a.C., encontramos ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, dispuestas en cuadrículas perfectas, con sistemas de drenaje avanzados, pesos estandarizados y redes comerciales extensas. El nivel de planificación urbana rivaliza con el de las ciudades modernas. Y sin embargo, antes de este periodo, el registro arqueológico muestra poco para explicar cómo se desarrolló tal conocimiento. ¿Dónde están los intentos más pequeños y desordenados de planificación urbana? ¿Dónde están los experimentos fallidos? De nuevo, parece comenzar a plena fuerza. Las civilizaciones maya y olmeca en Mesoamérica siguen un patrón similar. Los olmecas, considerados la cultura madre de la región, aparecen repentinamente alrededor del 1500 a.C., con cabezas de piedra colosales, centros ceremoniales complejos y una comprensión profunda de la astronomía. Más tarde, los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados del mundo antiguo. Pero aquí también los orígenes no son claros. En lugar de pasos graduales, vemos sistemas completos como si hubieran sido plantados ya desarrollados. Estos son solo algunos ejemplos, pero destacan el mismo problema. Los comienzos de la civilización parecen demasiado repentinos, demasiado completos. No es que la historia no deje rastro de etapas anteriores. La arqueología sí revela mucho sobre las vidas de los cazadores-recolectores, sus herramientas y sus refugios. Pero cuando se trata del cambio hacia una vida urbana establecida y organizada, el registro parece extrañamente abrupto. Es como si la línea entre la prehistoria y la historia no fuera una pendiente, sino un acantilado. Este enigma ha llevado a muchas teorías. Algunos investigadores sugieren que subestimamos cuánto conocimiento tenían realmente los cazadores-recolectores. Argumentan que la gente estuvo experimentando con plantas y animales durante miles de años, pero la evidencia no ha sobrevivido. Otros sugieren que el cambio climático alrededor del final de la última era glacial creó condiciones repentinas que forzaron una adaptación rápida, empujando a los grupos hacia la agricultura y el asentamiento mucho más rápido de lo que podríamos esperar. Estas son ideas razonables, pero no explican completamente por qué tantas regiones diferentes parecen dar un salto adelante de maneras tan similares, a menudo casi al mismo tiempo. Otra forma de pensar sobre este enigma es compararlo con la invención en la historia más reciente. La mayoría de las tecnologías, como la máquina de vapor, el teléfono o el avión,
Tienen largos registros de prueba y error. Las versiones tempranas son torpes, ineficientes y a menudo olvidadas. A lo largo de décadas o siglos, estas ideas mejoran paso a paso hasta que finalmente emerge la versión completamente realizada. Pero con la civilización no vemos el mismo rastro de intentos descartados. Vemos la versión terminada llegar rápidamente en múltiples lugares, casi como un recuerdo siendo repetido en lugar de un invento siendo probado. Esta extrañeza ha inspirado teorías alternativas. Algunos sugieren que civilizaciones anteriores pueden haber existido mucho antes de las que conocemos, pero fueron destruidas por desastres naturales como inundaciones, erupciones volcánicas o cambios climáticos. Si una sociedad altamente avanzada alguna vez prosperó hace más de 12.000 años, las huellas ahora pueden estar enterradas bajo océanos u ocultas bajo capas de tierra y hielo. Según esta perspectiva, los comienzos repentinos que vemos no son verdaderos comienzos, sino renacimientos, fragmentos de conocimiento transmitidos desde un pasado perdido. Otros sugieren algo aún más extraño, que la historia de la civilización puede no haber comenzado en la Tierra en absoluto. Aquí es donde comienza la especulación, pero surge de la misma pregunta central. Si los saltos repentinos en la historia humana no pueden explicarse completamente por la evidencia que tenemos, entonces tal vez nos falta parte de la historia. Quizás las herramientas de la civilización, escritura, agricultura, astronomía, arquitectura, no surgieron enteramente del ensayo y error humano, sino que fueron influenciadas, introducidas o recordadas desde otra fuente. Si esa fuente fue una cultura terrestre olvidada o algo mucho más allá de nuestro planeta, es una pregunta que continúa persistiendo. En el trasfondo de estos misterios, incluso los académicos convencionales admiten que los orígenes de la civilización no se comprenden completamente. Señalan que todavía se están haciendo descubrimientos, y cada año descubrimos nueva evidencia que cambia la cronología. Sitios como Göbekli Tepe eran completamente desconocidos hace apenas unas décadas. Sin embargo, han obligado a los historiadores a repensar toda la historia del desarrollo humano. Si un sitio pudo permanecer oculto durante tanto tiempo, ¿qué más podría estar esperando bajo el suelo o bajo el mar? Cada descubrimiento empuja la historia de la civilización más atrás en el tiempo, haciendo que los saltos repentinos parezcan aún más misteriosos. Este es el enigma de los comienzos repentinos. Esperamos que la historia de la civilización se parezca a una escalera con cada peldaño claro y medible. En cambio, parece una serie de saltos con grandes vacíos entre ellos. Cada salto nos da algo completo, algo ya terminado. Agricultura, escritura, planificación urbana, arquitectura monumental. Todos aparecen de maneras que se sienten demasiado abruptas. Y así permanece la pregunta: ¿fueron estos realmente comienzos? ¿O son los ecos de algo mucho más antiguo? Tal vez incluso algo que no comenzó aquí en la Tierra. Cuando preguntamos de dónde vino la humanidad, las respuestas parecen tanto simples como incompletas. Por un lado, la ciencia nos da una historia clara. Nuestra especie, Homo sapiens, evolucionó en África hace aproximadamente 300.000 años. Desde allí nos extendimos por el mundo, adaptándonos a nuevos entornos, desarrollando herramientas y moldeando lentamente el planeta a nuestro alrededor. Este es el marco aceptado. Sin embargo, cuando miramos de cerca los detalles, encontramos espacios donde la evidencia es más delgada de lo que esperamos. Estas piezas faltantes nos dejan con preguntas que no son fáciles de resolver.
Una de estas preguntas concierne la aparición repentina de los humanos modernos mismos. El camino evolutivo desde homínidos anteriores, como Homo erectus y neandertales, hasta humanos completamente modernos, no siempre parece gradual. La evidencia fósil sugiere largos periodos de estabilidad, seguidos por ráfagas de cambio que parecen rápidas en la escala de tiempo de la evolución. Los estudios genéticos revelan que nuestro ADN lleva rastros de mestizaje con neandertales y denisovanos, otros grupos parecidos a humanos que vivieron junto a nosotros. Pero incluso con esta mezcla, la llegada del Homo sapiens con pensamiento simbólico avanzado, arte y lenguaje se siente abrupta. Las pinturas rupestres más antiguas, figurillas talladas e instrumentos musicales aparecen hace decenas de miles de años. Obras de creatividad completamente realizadas, que sugieren un salto mental más allá de la supervivencia. ¿Por qué ocurrió este salto todavía se debate? Algunos científicos sugieren que fue desencadenado por cambios en el cableado cerebral, una mejora repentina en la capacidad del lenguaje o una nueva forma de organizar grupos sociales. Otros piensan que presiones ambientales forzaron la creatividad y la cooperación, empujando a los humanos a innovar rápidamente. Sin embargo, la verdad permanece. Nuestros rasgos más distintivos: pensamiento abstracto, arte simbólico, habla compleja, parecen haber aparecido rápidamente sin una cadena clara de etapas anteriores más simples. Es como si la chispa de lo que llamamos conciencia humana llegara en un destello repentino. Otra pregunta radica en la expansión global de la humanidad. En un tiempo relativamente corto, los humanos se establecieron en todos los continentes excepto la Antártida. Desde la tundra ártica hasta densas selvas, desde desiertos hasta islas en el Pacífico, nos adaptamos a entornos vastamente diferentes entre sí. La arqueología muestra esta expansión, sucediendo más rápido de lo que muchos modelos predecirían. Herramientas de piedra y restos humanos aparecen en lugares muy distantes, a veces con muy poca evidencia de movimiento gradual entre ellos. ¿Cómo lograron grupos con tecnología limitada tal migración vasta tan efectivamente? ¿Cómo cruzaron navegantes tempranos océanos, con lo que parecen ser solo botes rudimentarios, mucho antes de la supuesta invención de la navegación avanzada? Esta pregunta se profundiza cuando observamos la evidencia genética. Rastros de ADN humano, en regiones inesperadas, sugieren que nuestra especie pudo haber alcanzado ciertas áreas más temprano de lo que la arqueología por sí sola indica. Por ejemplo, hay indicios de que los humanos pudieron haber estado presentes en las Américas decenas de miles de años antes de lo que permite la cronología tradicional. De ser así, la historia de la migración se vuelve más compleja que una simple marcha ordenada fuera de África. Comienza a aparecer más como múltiples olas superponiéndose y a veces desapareciendo, con muchos detalles aún desconocidos. El problema se vuelve más agudo cuando comparamos el desarrollo humano con el de otras especies. Durante millones de años, la vida en la Tierra evolucionó lentamente. Luego, en un parpadeo del tiempo geológico, el Homo sapiens apareció con una mente capaz de matemáticas, astronomía y filosofía. Nuestros ancestros compartieron el planeta con muchas otras especies de homínidos. Sin embargo, ninguno de ellos dejó el mismo tipo de legado. Sobrevivieron, cazaron, fabricaron herramientas, pero no construyeron ciudades ni escribieron leyes. ¿Por qué entonces solo una rama de este árbol dio tal salto? ¿Qué fuerza, genética o de otro tipo nos apartó tan bruscamente?
Algunos sugieren que la respuesta radica en el azar. Mutaciones aleatorias que dieron a nuestra especie habilidades únicas. Otros piensan que fue el resultado de acumulación cultural. Una vez que apareció el pensamiento simbólico, el conocimiento pudo transmitirse y expandirse rápidamente, llevando a un efecto desbocado. Estas explicaciones encajan dentro del marco de la evolución. Sin embargo, aún nos dejan con la sensación de que falta algo. El salto se siente demasiado grande, el momento demasiado repentino, el resultado demasiado singular. La arqueología proporciona más enigmas. Tenemos herramientas de homínidos que se remontan millones de años. Hachas de piedra, lascas y hojas muestran refinamiento gradual. Pero cuando llega el Homo sapiens, la naturaleza de los artefactos cambia dramáticamente. Encontramos arte, joyería, instrumentos y tallas. Estas no son herramientas de supervivencia, sino expresiones de imaginación y simbolismo. Sugieren que los humanos no solo vivían en el mundo, sino creaban mundos de significado dentro de sus mentes. Los orígenes de este comportamiento simbólico siguen siendo uno de los grandes misterios. ¿Fue una construcción lenta oculta del registro arqueológico o fue una transformación repentina en la naturaleza misma del pensamiento? También está el misterio del conocimiento, que parece exceder lo que habría sido necesario para la supervivencia en ese momento. Los primeros humanos rastrearon el movimiento de las estrellas y registraron ciclos lunares. Alinearon monumentos de piedra con solsticios y equinoccios. Pintaron no solo animales en las paredes de las cuevas, sino también formas y patrones abstractos, algunos de los cuales se asemejan a notaciones matemáticas. ¿Por qué los cazadores-recolectores invertirían tanto esfuerzo en observar el cielo o crear símbolos que parecen alcanzar más allá de las necesidades inmediatas? Estos primeros destellos de ciencia aparecen antes del supuesto amanecer de la civilización, sugiriendo que la curiosidad y el conocimiento humanos eran más antiguos y profundos de lo que a menudo imaginamos. Las preguntas sin respuesta de los orígenes humanos dejan abierta la posibilidad de que aún no comprendamos la historia completa. Quizás la evidencia se ha perdido, enterrada bajo mares en ascenso, erosionada por el tiempo o dejada en regiones que aún no hemos explorado. O tal vez nuestro propio marco es incompleto. Si la civilización aparece demasiado repentinamente en el registro arqueológico, y si la conciencia humana parece llegar en un salto en lugar de un arrastre, entonces tal vez nuestros orígenes estén ligados a algo que aún no hemos considerado. Aquí es donde comienza a filtrarse la especulación. Algunos investigadores fuera de la corriente principal sugieren que la humanidad pudo haber sido influenciada por contacto con otra inteligencia, ya sea de una civilización olvidada anterior o desde más allá de la Tierra. Esta no es una conclusión que la arqueología misma respalde, pero es una idea que crece naturalmente de los vacíos. Si el conocimiento aparece repentinamente, si las habilidades llegan en saltos, entonces una posible explicación es que no fueron completamente de cosecha propia. La idea es controvertida, pero persiste porque las preguntas permanecen sin respuesta. Incluso dentro de la ciencia hay versiones más cautelosas de esta especulación. Algunos biólogos estudian la posibilidad de que aspectos clave de la vida puedan haber venido de otro lugar, transportados por cometas o meteoritos en un proceso llamado panspermia. Si los bloques de construcción de la vida misma pueden haberse originado más allá de la Tierra, entonces el salto a preguntarse si la inteligencia misma tiene raíces más profundas no es tan lejano como parece al principio. Al menos sugiere que la historia de la vida, y posiblemente la civilización, puede no estar confinada.
¿A este planeta solamente? Estas preguntas sin respuesta nos recuerdan que nuestra comprensión de los orígenes humanos todavía está en progreso. Cada nuevo descubrimiento, desde un fósil en una cueva hasta un fragmento de cerámica enterrado en el suelo, cambia la imagen. A veces llena un vacío, pero a menudo crea otros nuevos. La historia de la humanidad no es un libro cerrado, sino un rompecabezas con piezas faltantes. Y algunas de las piezas más importantes pueden estar aún ocultas. Por ahora, la historia oficial permanece. Homo sapiens evolucionó en África, se extendió por el mundo y gradualmente construyó la civilización. Esta historia está respaldada por mucha evidencia y no debe descartarse. Sin embargo, la brusquedad de nuestros saltos hacia la conciencia, hacia el arte, hacia la agricultura, hacia las ciudades, continúa desafiándonos. ¿Por qué aquí y por qué tan rápido? ¿Por qué nosotros y no los otros? Estas son las preguntas que permanecen en el corazón del misterio. La pregunta sin respuesta de los orígenes humanos no es sólo sobre de dónde vinimos, sino sobre por qué somos como somos. Señala un vacío entre supervivencia e imaginación, entre existencia y civilización. En algún lugar de ese vacío está la clave para comprender nuestro lugar en el universo. Y hasta que se encuentre esa clave, la puerta permanece abierta a posibilidades que aún no hemos considerado. Si los orígenes de la humanidad contienen vacíos y los comienzos de la civilización parecen demasiado repentinos, una de las ideas más inusuales que se ha propuesto es que la vida misma puede no haber comenzado en la Tierra en absoluto. Esta idea se conoce como exogénesis o a veces panspermia. A primera vista parece casi increíble. Estamos acostumbrados a pensar en la Tierra como la cuna de la vida, el único lugar en el cosmos donde comenzaron todos los seres vivos. Pero la exogénesis sugiere una imagen diferente. Que las semillas de la vida, o quizás incluso las etapas tempranas de la inteligencia, pueden haber venido de más allá de nuestro planeta, transportadas aquí desde otro lugar del universo. La idea no proviene solo del mito. Está fundamentada en preguntas que la biología aún no ha respondido completamente. La principal entre ellas es el origen de la vida misma. ¿Cómo surgieron células capaces de replicación, metabolismo y evolución a partir de materia no viva? Moléculas simples de carbono e hidrógeno. Este proceso llamado abiogénesis es uno de los misterios más profundos de la ciencia. Los experimentos han demostrado que bajo las condiciones adecuadas, las moléculas orgánicas pueden formarse a partir de químicos simples. Pero el salto de moléculas a vida autorreplicante sigue sin resolverse. Podemos modelar partes del proceso, pero la imagen completa de cómo comenzó la vida por primera vez en la Tierra nunca se ha demostrado. Esta incertidumbre abre la puerta a la exogénesis. En lugar de que la vida se forme espontáneamente en la Tierra, tal vez llegó aquí desde otro lugar. Cometas, asteroides y polvo interestelar contienen moléculas orgánicas complejas. Algunos incluso contienen aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. En años recientes, misiones espaciales han confirmado que estas moléculas existen en todo el sistema solar. Si tales bloques de construcción pueden sobrevivir en el espacio, no es imposible que estructuras más complejas, quizás incluso formas de vida primitivas, puedan viajar a través de vastas distancias, protegidas dentro de rocas o hielo, y eventualmente aterrizar en un planeta como la Tierra. Esta idea fue considerada marginal durante muchos años, pero ha ganado atención más seria a medida que se acumula la evidencia. En las décadas de 1980 y 1990,
Estudios de meteoritos revelaron patrones que parecían posibles microbios fosilizados, aunque estas afirmaciones siguen siendo controvertidas. Más recientemente, experimentos han demostrado que algunos microorganismos pueden sobrevivir condiciones extremas, incluido el frío profundo, radiación intensa e incluso el vacío del espacio. Ciertas bacterias, por ejemplo, pueden entrar en un estado latente y perdurar durante miles o incluso millones de años. Esta resistencia sugiere que si existe vida en otro lugar, podría ser capaz de viajar entre mundos. La exogénesis viene en diferentes formas. Algunas versiones sugieren que solo los ingredientes crudos, moléculas orgánicas, fueron entregados a la Tierra, dando a la vida una ventaja inicial. Otras van más allá, proponiendo que la vida microbiana temprana pudo haber sido sembrada aquí directamente. Las versiones más especulativas imaginan que la inteligencia misma pudo haber sido plantada, que la civilización no se originó en la Tierra, sino que fue influenciada por algo más antiguo, llevando conocimiento a través de las estrellas. Incluso las versiones más cautelosas de la teoría son sorprendentes. Si los bloques de construcción de la vida vinieron del espacio, entonces la Tierra no es un sistema cerrado. La vida aquí sería parte de una historia cósmica mucho más grande, conectada a procesos más allá de nuestro planeta. En esta visión, la vida no es rara sino inevitable. Donde quiera que las condiciones sean correctas, la vida aparecerá porque las semillas ya están esparcidas por el universo. Esta perspectiva cambia cómo pensamos sobre nuestros propios comienzos. En lugar de ser un evento aislado, el surgimiento de la vida en la Tierra podría ser un capítulo en una historia mucho más larga. Civilizaciones como la nuestra podrían ser parte de una cadena que se extiende a través del espacio y el tiempo, cada una llevando fragmentos de memoria de aquellas que vinieron antes. De ser cierto, la aparición repentina de conocimiento y civilización en la Tierra podría verse no como un primer invento, sino como una continuación. Los mitos y tradiciones de culturas antiguas a veces hacen eco de esta idea de maneras simbólicas. Muchas historias describen dioses, ancestros o seres que vinieron del cielo trayendo conocimiento a la humanidad, mientras que la historia convencional interpreta estos como metáforas. Las similitudes son llamativas. Culturas separadas por océanos y milenios cuentan historias de orígenes que no comienzan en la Tierra. Si estas son memorias literales o explicaciones simbólicas, no es el punto. El hecho de que la idea se repita sugiere que ha estado con la humanidad durante mucho tiempo. Desde un punto de vista científico, la evidencia más fuerte para la exogénesis sigue siendo indirecta. Sabemos que las moléculas orgánicas existen en todo el cosmos. Sabemos que los cometas y asteroides pueden entregarlas a los planetas. Sabemos que algunos microbios pueden sobrevivir condiciones similares al espacio. Lo que aún no sabemos es si la vida misma ha viajado alguna vez de esta manera. Para responder eso, los científicos buscan señales de vida más allá de la Tierra. En Marte, en los océanos helados de Europa y en Célado, y en las atmósferas de exoplanetas distantes. Si se encuentra vida en otro lugar, incluso en su forma más simple, fortalecerá la idea de que la vida no está confinada a la Tierra y que la exogénesis es posible, quizás incluso común. Algunos científicos van más allá, considerando si la vida en la Tierra podría estar relacionada con vida en otro lugar. Si descubriéramos microbios en Marte que compartieran incluso un fragmento de similitud genética con la vida aquí, sugeriría un origen común.
Eso significaría que la vida ha viajado entre mundos antes y que nuestros propios comienzos están ligados a una red más grande de biología cósmica. La idea más especulativa de que la inteligencia o la civilización misma pudo haber sido sembrada aquí permanece, fuera de la ciencia convencional. Sin embargo, persiste en la imaginación, porque ofrece una explicación para los saltos repentinos en la historia humana. Si el conocimiento aparece completamente formado, si la civilización surge de maneras que se sienten demasiado abruptas, tal vez sea porque no somos los primeros en portar este conocimiento. Tal vez fue dado o recordado desde otro lugar. Esto no significa naves espaciales aterrizando con instrucciones para pirámides. Podría ser mucho más sutil. Fragmentos de memoria llevados en mitos, en lenguaje simbólico, en ideas que surgen una y otra vez a través de las culturas. O quizás memoria genética, información codificada no en el pensamiento consciente, sino en la estructura profunda de la vida misma. Estas son posibilidades más especulativas que probadas, pero persisten porque los vacíos en nuestra historia dejan espacio para ellas. La exogénesis nos recuerda que los límites que colocamos alrededor de la Tierra pueden no reflejar la realidad de la historia de la vida. A menudo nos pensamos como únicos, como la primera y única especie inteligente en el cosmos. Pero si la vida se ha movido a través del espacio, entonces la inteligencia puede no ser un accidente aislado. Puede ser parte de un patrón repetitivo, apareciendo donde quiera que las semillas encuentren terreno fértil. La civilización entonces puede no comenzar solo una vez en un lugar. Puede comenzar muchas veces en muchos mundos, siempre dejando ecos atrás. Lo que hace que la exogénesis sea convincente no es solo la ciencia, sino la perspectiva que ofrece. Nos pide imaginar no como el único origen de la inteligencia, sino como participantes en algo mucho más grande. Sugiere que la historia de la civilización puede extenderse mucho más allá de la Tierra, conectada por hilos invisibles de memoria y supervivencia. Ya sea que la teoría se pruebe alguna vez o no, destaca una verdad sobre nuestro conocimiento: que los orígenes de la vida y la civilización siguen siendo preguntas abiertas. No sabemos con certeza cómo comenzó la vida. No sabemos por qué surgió la inteligencia aquí y no en otro lugar. No sabemos si nuestros saltos repentinos fueron puramente nuestros o parte de una historia más profunda y antigua. Hasta que lo sepamos, la exogénesis sigue siendo una posible respuesta, un recordatorio de que nuestros comienzos pueden no ser tan simples o tan locales como una vez creímos. Si la hipótesis de la exogénesis sugiere que la vida o el conocimiento pueden haber venido de más allá de la Tierra, entonces vale la pena preguntar cómo los pueblos antiguos mismos entendieron sus comienzos. A través de las culturas, dispersas por continentes y separadas por océanos, encontramos historias de llegada, relatos en los que los primeros humanos o sus maestros no vinieron del suelo bajo sus pies, sino del cielo arriba. Estos mitos y tradiciones varían en detalle, pero sus temas son sorprendentemente similares. Describen conocimientos siendo entregado, civilizaciones siendo iniciadas y ancestros descendiendo de otro lugar. Ya sean estas historias memorias, metáforas o explicaciones simbólicas, forman un patrón que merece ser notado. En Mesopotamia, una de las cunas más tempranas de la civilización, los sumerios hablaban de seres llamados los Anunnaki. Según sus registros, estas figuras vinieron de los cielos y fueron responsables de enseñar a la humanidad las habilidades de la civilización. Estaban asociados con la agricultura, la monarquía y el orden de la sociedad.
Algunas interpretaciones de los textos los describen como dioses, mientras que otras sugieren que fueron recordados como ancestros poderosos. Lo que importa es que los sumerios no se imaginaban a sí mismos habiendo inventado su forma de vida completamente por su cuenta. Lo veían como un regalo transmitido por figuras que vinieron de más allá. El mismo tema aparece en el antiguo Egipto. Los egipcios contaban sobre el dios Osiris, quien se decía había traído agricultura, leyes y rituales religiosos al pueblo. En algunos relatos, Osiris no era nativo de Egipto, sino un forastero, alguien que llegó y dio estructura a la tierra. Otras deidades, como Thoth, fueron descritas como inventores de la escritura, astronomía y matemáticas. Para los egipcios, el conocimiento no era simplemente un descubrimiento humano. Era algo entregado, otorgado por seres superiores conectados a las estrellas. En Mesoamérica, las tradiciones maya y azteca hablan de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Fue descrito como un portador de sabiduría, ciencia y el calendario. En algunas historias, Quetzalcóatl llegó desde el mar, dio conocimiento al pueblo y luego partió, prometiendo regresar. Los olmecas, incluso más antiguos, tallaron cabezas colosales de figuras desconocidas, cuyos orígenes permanecen como un misterio. Estas tradiciones llevan la sensación de que la civilización no fue construida paso a paso, sino más bien iniciada por una figura de gran poder que vino de otro lugar y enseñó los fundamentos de la cultura. El pueblo Dogón de África Occidental tiene una cosmología rica que incluye historias de seres del sistema estelar de Sirio. Según sus tradiciones, estos seres descendieron a la Tierra en tiempos antiguos y compartieron conocimientos sobre agricultura y astronomía. Lo que es notable es que se dice que los dogones tenían conocimiento de Sirio como un sistema estelar binario mucho antes de que los telescopios modernos lo confirmaran. Los académicos debaten si este conocimiento fue transmitido a través del contacto con astrónomos anteriores, o si realmente refleja una comprensión antigua. Pero el simbolismo permanece. El conocimiento en esta tradición no fue descubierto solo, fue dado. En las tradiciones polinesias hay historias de ancestros que llegaron en canoa desde las estrellas. Para algunos grupos, los ancestros fueron descritos como viniendo de una tierra natal más allá del horizonte, guiados por las constelaciones. La navegación, agricultura y costumbres sociales, se decía, habían sido transmitidas por estos ancestros nacidos de las estrellas. En estos mitos, la línea entre migración terrenal y llegada cósmica se difumina, pero la sensación de descenso desde arriba permanece. En la cosmología hindú, los textos hablan de seres llamados devas y asuras que se describen como descendiendo de los cielos para interactuar con la humanidad. Los antiguos Vedas también describen vehículos voladores o vimanas que se movían por el cielo portando conocimiento y armas de gran poder. Según la interpretación tradicional, estos son símbolos mitológicos, pero reflejan una vez más la misma idea, que el conocimiento y la civilización estaban conectados a llegadas desde más allá. Incluso en las tradiciones de América del Norte, las historias de gente del cielo son comunes. Entre los iroqueses está el relato de la mujer del cielo que cayó de los cielos y ayudó a dar forma al mundo. Entre los Lakota se decía que gente de las estrellas había descendido para enseñar e interactuar con la humanidad. Estas historias a menudo mezclan cosmología, espiritualidad e identidad cultural. Pero el hilo común es que los orígenes están vinculados a llegadas, no a invenciones hechas en aislamiento.
Cuando colocamos estas tradiciones lado a lado, lo que emerge no es una sola narrativa, sino un tema recurrente. A través del mundo, las culturas describen sus comienzos como regalos entregados por figuras que vinieron del cielo, las estrellas o a través del mar. Raramente estas tradiciones afirman que los humanos mismos inventaron la agricultura, escritura o astronomía desde cero. En cambio, hablan de maestros, portadores o ancestros que proporcionaron los cimientos. Desde una perspectiva histórica, estas historias pueden explicarse de muchas maneras. Una visión es que son metáforas, personificaciones de fuerzas naturales, mitos diseñados para dar estructura a lo desconocido. Otra es que son memorias de eventos reales pero terrenales, como la llegada de nuevos grupos o culturas trayendo tecnologías a una región. Una tercera posibilidad es que codifican verdades simbólicas sobre la experiencia humana, representando la sensación de que el conocimiento mismo a menudo se siente como si llegara repentinamente, como desde otro lugar. Pero junto a estas interpretaciones, las historias también pueden leerse como fragmentos de algo más antiguo. Si la civilización realmente no comenzó en la Tierra, sino que fue influenciada por conocimiento anterior de más allá, entonces tal vez estos mitos son memorias distorsionadas de tal evento. Si la exogénesis es correcta y la vida o inteligencia se ha movido a través del cosmos, entonces estas historias culturales podrían representar el intento de la humanidad de recordar sus verdaderos comienzos. La repetición del tema es lo que hace difícil ignorarlo. Civilizaciones separadas por vastas distancias llevan ecos de la misma historia. Seres descendiendo, conocimiento dado, civilización comenzada. Ya sean literales, simbólicas o algo intermedio, el hecho de que aparezcan una y otra vez sugiere que tocan algo profundo en la comprensión humana de los orígenes. Para aquellos que toman las historias literalmente, se ven como evidencia de contacto con seres de más allá de la Tierra. Para aquellos que las leen simbólicamente, se ven como expresiones del misterio de la conciencia humana. La sensación de que nuestras habilidades parecen demasiado repentinas para ser explicadas solo por evolución lenta. De cualquier manera, apuntan a la misma pregunta. ¿Por qué tantas culturas sienten que sus comienzos vinieron de otro lugar? Las historias de llegada nos invitan a considerar que la civilización humana puede no ser un circuito cerrado inventado enteramente por nuestras propias manos. Sugieren, en cambio, que somos parte de una narrativa más grande, una en la que el conocimiento se transmite, ya sea por otras culturas, por memoria o por algo incluso más antiguo. Estos mitos pueden no ser relatos literales, pero aún pueden contener fragmentos de verdad preservados a través de generaciones en el lenguaje de la historia y el símbolo. Si nada más, las historias nos recuerdan que la humanidad siempre ha sentido una conexión con el cielo. Siempre hemos mirado hacia arriba, preguntándonos sobre nuestro lugar en el universo. La idea de que nuestros comienzos están atados a las estrellas no es una especulación nueva. Es una de las ideas más antiguas que tenemos. Y ya sea memoria, metáfora o misterio, continúa moldeando cómo pensamos sobre los orígenes de la civilización. Cuando miramos el registro arqueológico, nos dice mucho sobre el pasado de la humanidad. Vemos capas de herramientas de piedra, cerámica, huesos y fragmentos de hogares dejados atrás por innumerables generaciones. Podemos seguir el surgimiento de la agricultura, la construcción de aldeas, el crecimiento de ciudades y la expansión de la escritura.
Sin embargo, entre estas capas hay vacíos, períodos de tiempo donde la evidencia es delgada. El conocimiento aparece demasiado temprano, o culturas enteras desaparecen con poca explicación. Estos vacíos dejan abierta la posibilidad de que civilizaciones alguna vez existieron y se perdieron, sus rastros enterrados o borrados, dejando atrás solo fragmentos que no encajan ordenadamente en la historia que hemos escrito. El más famoso de estos es el misterio de la Atlántida. Descrita por primera vez por Platón, se decía que la Atlántida era una civilización avanzada que existió miles de años antes de su propio tiempo. Según él, la Atlántida era poderosa, tecnológicamente capaz y con vasta influencia. Fue destruida repentinamente, tragada por el mar en un solo día y noche de desastre. Durante siglos, la gente ha debatido si el relato de Platón era alegoría, mito o una memoria distorsionada de algo real. Aunque no se ha encontrado prueba definitiva de la Atlántida, la idea continúa resonando porque refleja un patrón más amplio. La sospecha de que otras civilizaciones pueden haber surgido y caído antes de las que conocemos, dejando casi nada atrás. La arqueología moderna ha descubierto indicios que sugieren que la historia de la civilización humana puede efectivamente extenderse más atrás de lo que una vez creímos. El sitio de Göbekli Tepe, discutido anteriormente, es un ejemplo llamativo. Tiene más de 11.000 años de antigüedad, mucho más antiguo que Mesopotamia o Egipto, y sin embargo muestra arquitectura organizada y arte simbólico. No debería existir según los modelos más antiguos de historia. Su presencia nos obliga a considerar que sociedades complejas pueden haber existido mucho antes de lo que pensábamos posible. ¿Y si Göbekli Tepe sobrevivió solo porque fue deliberadamente enterrado y preservado? ¿Qué hay de otros sitios que pueden haber sido borrados completamente por inundaciones, erosión o mares en ascenso? El final de la última era glacial, hace alrededor de 12.000 años, trajo enormes cambios al planeta. Vastos glaciares se derritieron. Los niveles del mar subieron más de 100 metros y costas enteras fueron tragadas por el agua. Cualquier asentamiento que pudiera haber existido a lo largo de esas costas ahora está profundo bajo el mar, oculto de la exploración fácil. Hoy, la mayoría de las grandes ciudades de la humanidad están construidas a lo largo de costas y ríos. Si civilizaciones anteriores siguieron el mismo patrón, entonces sus restos pueden estar ahora perdidos en el fondo del océano. Esto por sí solo sugiere que nuestro registro arqueológico actual puede representar solo una fracción de lo que alguna vez existió. La evidencia de eventos repentinos de inundación existe alrededor del mundo. Estudios geológicos muestran signos de estallidos glaciales masivos, donde enormes lagos de agua derretida se drenaron repentinamente, enviando muros de agua a través de continentes. Algunos investigadores conectan estos eventos con mitos globales de inundaciones, historias como la de Noé en la Biblia o Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh. En muchas culturas desde India hasta las Américas aparecen mitos de inundación, describiendo civilizaciones destruidas por agua y sobrevivientes llevando fragmentos de conocimiento hacia un nuevo mundo. Ya sean estos relatos literales o memorias simbólicas, apuntan nuevamente a la posibilidad de ciclos de auge y destrucción que se extienden más atrás que la historia registrada. Incluso dentro de las civilizaciones que conocemos, hay desapariciones extrañas. La civilización del Valle del Indo, con su avanzada planificación urbana,
pareció desvanecerse alrededor del 1900 y antes de Cristo. Sus ciudades fueron abandonadas. Su sistema de escritura quedó sin descifrar. Los mayas, siglos después, experimentaron un colapso similar, dejando atrás arquitectura monumental tragada por la selva. En ambos casos, las teorías incluyen cambio climático, guerra, enfermedad o cambios económicos. Sin embargo, el patrón es claro. Las civilizaciones pueden ascender a alturas extraordinarias y luego desvanecerse, dejando solo rastros para que futuras generaciones descubran. La pregunta se vuelve más aguda cuando nos preguntamos si tales desapariciones podrían haber ocurrido antes de Mesopotamia, Egipto o el Valle del Indo. Si alguna vez existió una sociedad avanzada durante la Edad de Hielo, o incluso antes, gran parte de su evidencia puede estar ahora perdida. Madera, textiles e incluso la mayoría de la piedra se erosionarían a lo largo de decenas de miles de años. Solo las estructuras más grandes y duraderas como megalitos podrían sobrevivir. Por eso sitios como Göbekli Tepe se destacan. Se sienten como valores atípicos, recordatorios de algo más grande que pudo haber existido alguna vez. Algunos investigadores fuera de la corriente principal señalan otras estructuras anómalas como evidencia potencial. Los bloques masivos de piedra en Baalbek en Líbano, las piedras cortadas con precisión en Pumapunku en Bolivia o las pirámides dispersas por múltiples continentes a menudo se citan como señales de conocimiento más allá de lo que esperamos para su tiempo. La arqueología convencional explica estas dentro de las capacidades conocidas de los pueblos antiguos. Pero la sensación de misterio permanece. Estas estructuras, demasiado precisas y demasiado duraderas, sugieren que fragmentos de conocimiento pueden haber sobrevivido de un mundo anterior olvidado. Los vacíos en el registro también se extienden al conocimiento mismo. Las civilizaciones tempranas a menudo aparecen con astronomía sofisticada, matemáticas y calendarios. Los sumerios rastrearon movimientos planetarios con precisión. Los mayas desarrollaron un calendario más preciso que el que usamos hoy. Los egipcios alinearon sus monumentos con estrellas de maneras que aún desconciertan a investigadores. ¿De dónde vino tal conocimiento tan temprano en la historia? ¿Fue desarrollado rápidamente o fue heredado de algo más antiguo? Una posibilidad es que la memoria misma sirva como el puente. Los sobrevivientes de colapsos anteriores pueden haber llevado fragmentos de conocimiento hacia adelante, preservándolos en historias, rituales y símbolos. Con el tiempo, estos fragmentos podrían ser redescubiertos, reinterpretados e integrados en nuevas civilizaciones. Esto explicaría por qué los comienzos de civilizaciones conocidas a menudo se sienten tan repentinos. Pueden no ser verdaderos comienzos, sino renacimientos, construyendo sobre memorias de un mundo que vino antes. Los vacíos en el registro dejan espacio para la especulación, pero también destacan una verdad más profunda, que la historia es frágil. Las civilizaciones surgen y caen, y sus rastros pueden desaparecer en el lapso de unos pocos miles de años. Estamos acostumbrados a pensar en nuestro propio tiempo como permanente, pero las ruinas de culturas pasadas nos recuerdan cuán rápidamente se desvanece la permanencia. Si otros existieron antes de nosotros, su desaparición no debería sorprendernos. Lo que es sorprendente es que esperamos encontrar cada rastro cuando en realidad la mayoría de los rastros se pierden en el tiempo. La idea de civilizaciones perdidas no necesita significar vastos imperios, globales o tecnologías avanzadas más allá de nuestra imaginación.
Puede simplemente significar que sociedades organizadas y complejas existieron antes de lo que nos damos cuenta, pero fueron destruidas por eventos naturales y dejaron casi sin evidencia. O puede significar algo más extraordinario, que el conocimiento, y quizás la civilización misma, ha transitado por ciclos en la Tierra muchas veces, cada ciclo dejando atrás solo fragmentos para que el siguiente los redescubra. Lo que hace que los vacíos sean convincentes no es solo lo que no sabemos, sino lo que encontramos cuando miramos de cerca. Cada nuevo descubrimiento empuja la línea de tiempo más atrás, sugiriendo que hemos subestimado la profundidad de la historia humana. Un sitio que se pensaba imposible hace un siglo se vuelve innegable una vez descubierto. Si esto ha sucedido antes, probablemente sucederá de nuevo. La historia que nos contamos sobre los comienzos de la civilización puede continuar, cambiando con cada piedra que volteamos. La posibilidad de civilizaciones perdidas es menos sobre probar la Atlántida o descubrir continentes olvidados y más sobre reconocer la fragilidad e incompletitud de nuestro registro. Los vacíos nos recuerdan que la historia no es un libro cerrado, sino una historia fragmentaria contada a través de lo que sobrevive. Y en esos espacios donde nada ha sobrevivido, nos quedamos solo con preguntas. Preguntas que abren la puerta a posibilidades mucho más antiguas y extrañas de lo que imaginamos. Entre los muchos misterios de la historia humana, pocos son tan desconcertantes como los monumentos que parecen estar fuera de la línea de tiempo esperada. Estas estructuras dispersas por el mundo son a menudo mucho más antiguas, mucho más grandes o mucho más precisas de lo que esperaríamos para las civilizaciones que supuestamente las construyeron. Los arqueólogos las explican dentro del marco de tecnología conocida, pero la sensación de desajuste permanece. ¿Cómo pudieron personas con solo herramientas simples y sin maquinaria avanzada cortar, mover y alinear piedras que pesan cientos de toneladas? ¿Cómo pudieron diseñar monumentos que aún nos confunden miles de años después? Estas preguntas crean una sensación de que la historia de la civilización puede estar incompleta, que tal vez estemos viendo los remanentes de conocimiento transmitido desde un tiempo anterior olvidado. Uno de los ejemplos más claros es la Gran Pirámide de Giza. Construida hace más de 4000 años, sigue siendo la estructura de piedra más grande jamás construida, compuesta de millones de bloques de piedra caliza, algunos pesando más de 2 toneladas cada uno. Fue alineada con extraordinaria precisión a los puntos cardinales. La base de la pirámide es casi perfectamente cuadrada, con un margen de error de solo unos pocos centímetros a lo largo de más de 200 metros. Sus cámaras internas y pasajes están dispuestos con precisión geométrica que parece extraordinaria para su tiempo. La arqueología convencional explica la pirámide como el resultado de inmenso trabajo y planificación, cuidadosa lograda con herramientas simples, rampas y pura fuerza humana. Sin embargo, la escala y precisión continúan generando debate. No se ha encontrado evidencia definitiva de los métodos de construcción, solo teorías. No vemos pirámides a medio construir del mismo tamaño que muestren experimentación gradual. En cambio, la Gran Pirámide aparece como una obra maestra completada, sin rival incluso por pirámides posteriores. Este salto repentino en habilidad arquitectónica se siente fuera de sincronía con la progresión esperada del conocimiento. Otro ejemplo sorprendente es Baalbek en el moderno Líbano. Allí, en las ruinas de un complejo de templos antiguos, yacen algunos de los bloques de piedra más grandes jamás usados en construcción.
La llamada piedra de la mujer embarazada pesa más de 1000 toneladas, más grande que cualquier cosa movida en la historia registrada hasta tiempos modernos. La pregunta no es sólo cómo se cortaron y transportaron tales piedras, sino por qué se usaron cuando bloques más pequeños habrían sido mucho más fáciles. Las explicaciones convencionales sugieren que rampas, rodillos y trabajo coordinado podrían haber manejado la tarea. Sin embargo, la escala hace esto difícil de imaginar. Los bloques permanecen parcialmente en la cantera, como si hubieran sido abandonados por constructores que trabajaban con una escala de construcción mucho más allá de lo que parece necesario. En Sudamérica, el sitio de Pumapunku, parte del complejo de Tiwanaku en Bolivia, presenta otro misterio. Las ruinas consisten en bloques masivos de piedra cortados con extraordinaria precisión, algunos con ranuras y muescas que encajan como piezas de rompecabezas entrelazadas. Las piedras están hechas de andesita, una roca volcánica dura que es extremadamente difícil de dar forma con herramientas simples. Sin embargo, los cortes son tan limpios y precisos que se asemejan al mecanizado moderno. Los arqueólogos atribuyen la construcción a la cultura Tiwanaku, que floreció hace unos 1500 años, pero el nivel de precisión y la ausencia de marcas claras de herramientas plantean preguntas sobre cómo se logró tal trabajo. En otra parte de Sudamérica, las líneas de Nazca en Perú añaden al enigma. Estos enormes geoglifos grabados en el suelo del desierto representan animales, plantas y formas geométricas visibles solo desde el aire. Algunas líneas se extienden por kilómetros, perfectamente rectas. Las explicaciones convencionales sostienen que las líneas se hicieron removiendo la capa superior de piedras oscuras para revelar el suelo más claro debajo, guiadas por técnicas simples de topografía. Sin embargo, el propósito permanece poco claro. ¿Por qué crear diseños masivos que solo pueden apreciarse completamente desde arriba? ¿Eran mensajes a los dioses, marcadores astronómicos o algo más? Cualquiera que sea su propósito, las líneas de Nazca muestran un nivel de planificación y ejecución que se siente avanzado para el tiempo. En el Pacífico, la isla de Pascua ofrece otro ejemplo. La isla está cubierta de moai, enormes estatuas de piedra que pesan muchas toneladas talladas y transportadas por el pueblo Rapa Nui. Algunas fueron movidas varios kilómetros a través de terreno accidentado. Las teorías sugieren que fueron rodadas, arrastradas o incluso caminadas erguidas usando cuerdas y movimientos coordinados. Pero el número absoluto y tamaño de las estatuas plantean preguntas sobre cómo una pequeña población isleña logró tales hazañas. Más desconcertante es la detención repentina en la construcción, como si la sociedad que las construyó colapsara o abandonara la práctica sin explicación clara. Estos monumentos no son casos aislados. Desde Stonehenge en Inglaterra, con sus enormes piedras de pie alineadas con solsticios, hasta las pirámides escalonadas de Mesoamérica, hasta los megalitos de Malta, encontramos estructuras que desafían las capacidades esperadas de sus constructores. Cada sitio puede explicarse dentro del marco de ingenio, trabajo y persistencia. Sin embargo, cuando se ven juntos, forman un patrón. A través del mundo, pueblos antiguos construyeron a una escala y con una precisión que parece desproporcionada a su supuesta tecnología. Una posibilidad es que estos monumentos representen la supervivencia de conocimiento más antiguo. Quizás técnicas de topografía, geometría y trabajo en piedra fueron preservadas de un tiempo anterior, transmitidas
a través de tradición oral o práctica ritual. De ser así, entonces los saltos repentinos que vemos no son inventos, sino memorias, fragmentos de una civilización más antigua expresados en piedra. Esto explicaría por qué tantas culturas parecen desarrollar repentinamente arquitectura avanzada sin precursores claros. Otra posibilidad es que los monumentos mismos sean sobrevivientes de ciclos anteriores. Si una civilización existió antes del final de la era glacial, sus estructuras perecederas habrían desaparecido hace mucho. Solo los monumentos más grandes y duraderos tallados en piedra permanecerían. Culturas posteriores pueden haberlos heredado, reutilizándolos para su propio uso. Esto podría explicar por qué algunas estructuras se sienten más antiguas que sus constructores atribuidos, como si pertenecieran a una edad diferente por completo. La arqueología convencional no acepta estas ideas, señalando en cambio la creatividad y resistencia de los pueblos antiguos. Y es cierto que los humanos son capaces de hazañas notables con herramientas limitadas. Sin embargo, la sensación de desajuste permanece, particularmente porque los monumentos no están aislados. Aparecen a través del mundo en culturas separadas por océanos y milenios, cada una mostrando conocimiento que parece llegar completamente formado. Los monumentos que no encajan en la línea de tiempo nos recuerdan que la piedra guarda memoria de maneras que otros materiales no. Madera, tela e incluso metal se descomponen y desaparecen, pero la piedra perdura. Lo que sobrevive puede no representar el rango completo de lo que alguna vez existió, sino solo los fragmentos más grandes y extraordinarios. Cuando miramos estas estructuras, estamos viendo los sobrevivientes de la historia, las piezas demasiado grandes para ser borradas. Pueden no contar toda la historia, pero insinúan partes de ella que hemos perdido. Por ahora, podemos explicar los monumentos solo dentro de los límites de lo que sabemos. Rampas, cuerdas y trabajo siguen siendo las respuestas aceptadas. Pero las preguntas permanecen abiertas porque la escala, precisión y brusquedad de estos logros continúan sintiéndose fuera de lugar. No encajan ordenadamente en la escalera de progreso que esperamos. En cambio, se erigen como recordatorios de saltos, de conocimiento repentino, de fragmentos que pueden conectarse a algo más antiguo que nuestra historia registrada. De esta manera, los monumentos no son solo estructuras físicas, sino también símbolos. Simbolizan los vacíos en nuestra comprensión, la posibilidad de que la historia de la civilización sea más larga y compleja de lo que nos damos cuenta. Nos piden considerar si realmente estamos viendo el comienzo del logro humano, o solo la continuación de una tradición mucho más antigua, una cuyas raíces pueden alcanzar más allá del mundo que conocemos. Cuando escuchamos los mitos y leyendas de culturas antiguas, a menudo oímos ecos de mundos que ya no existen. Las civilizaciones describen edades doradas que terminaron en desastre, continentes que se hundieron bajo el mar y sociedades avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro. A primera vista, estas son solo historias, relatos simbólicos destinados a explicar ciclos de la naturaleza, moralidad o el auge y caída de reinos. Pero cuando los mismos tipos de historias aparecen en diferentes partes del mundo, separadas por tiempo y geografía, nos quedamos preguntándonos si podrían preservar fragmentos de memoria de un mundo anterior. La más famosa de estas es la historia de la Atlántida. Platón la describió como una civilización poderosa que existió más de 9000 años antes de su propio tiempo. Según él,
La Atlántida era tecnológicamente avanzada, con grandes flotas, arquitectura monumental y vasta influencia. Fue destruida repentinamente, tragada por el mar en un solo día y noche de desastre. La mayoría de los historiadores interpretan el relato de Platón como alegoría, un cuento moral sobre la arrogancia y el declive. Sin embargo, algunos investigadores notan que su descripción de destrucción repentina hace eco de eventos geológicos reales al final de la era glacial, cuando mares en ascenso e inundaciones masivas remodelaron costas a través del mundo. ¿Podría la historia de Platón reflejar no invención, sino una memoria transmitida durante milenios de una civilización destruida en esas inundaciones? La Atlántida no es el único relato de un mundo desvanecido. En la tradición hindú hay ciclos de yugas, vastas eras de la humanidad que surgen y caen repetidamente. Cada ciclo comienza con una edad dorada, cuando el conocimiento y la virtud son fuertes, y termina con declive y destrucción. Después, el ciclo comienza de nuevo. Estas historias sugieren que lo que llamamos historia puede no ser una sola línea recta, sino un patrón repetitivo, con civilizaciones surgiendo, cayendo y dejando fragmentos atrás. En las tradiciones mesoamericanas, los aztecas hablaban de soles anteriores, eras del mundo que habían terminado en fuego, inundaciones o tormentas. Creían que el mundo que habitamos es la quinta era. Los sobrevivientes de destrucciones anteriores, transmitiendo fragmentos de conocimiento hacia adelante. Los mayas también describieron ciclos de creación y destrucción, con la humanidad reformada después de cada colapso. Estas tradiciones hacen eco del mismo tema, que nuestro mundo no es el primero, sino parte de una secuencia de mundos que vinieron antes. En Polinesia, las historias hablan de grandes tierras que se hundieron bajo el mar, forzando a los sobrevivientes a zarpar y comenzar de nuevo. En el Pacífico, relatos de tierras perdidas se encuentran a través de las islas, describiendo ancestros que huyeron de aguas en ascenso y llevaron sus tradiciones con ellos. En América del Norte, algunas tradiciones nativas cuentan de mundos destruidos por fuego o inundación, con sobrevivientes retirándose a cuevas o montañas para esperar la renovación. En cada caso, la memoria del desastre está atada a la renovación, como si la humanidad misma hubiera vivido a través de ciclos anteriores de destrucción y renacimiento. Lo que hace estas historias convincentes no es su detalle literal, sino su persistencia. Diferentes culturas separadas por océanos y continentes describen mundos perdidos, grandes inundaciones o ciclos de destrucción. Aunque es posible que estas sean invenciones independientes, formas mitológicas de explicar los peligros de la naturaleza, también es posible que preserven memorias de eventos reales. El final de la era glacial trajo mares en ascenso, cambios climáticos repentinos e inundaciones catastróficas. Paisajes enteros desaparecieron. Si sociedades avanzadas vivieron a lo largo de esas antiguas costas, su desaparición fácilmente podría haber dado lugar a historias de mundos hundidos y eras perdidas. La arqueología, por supuesto, exige evidencia física. Sin ruinas o artefactos, estos mitos permanecen como especulación. Pero los vacíos en el registro, como hemos visto, dejan espacio para posibilidades. Sitios como Göbekli Tepe ya sugieren
que sociedades organizadas existieron mucho antes de lo que creíamos posible. Si un sitio puede reescribir la línea de tiempo, otros pueden aún permanecer sin descubrir, tal vez sumergidos bajo océanos o enterrados bajo capas de sedimento. Hasta que se encuentren, la memoria de mundos anteriores puede estar preservada solo en historias, incluso si dejamos de lado la posibilidad de civilizaciones avanzadas de la era glacial. Los mitos aún plantean un punto profundo. Nos recuerdan que la humanidad porta memoria a través de vastos períodos de tiempo. Las tradiciones orales pueden preservar detalles de eventos reales durante miles de años. Estudios de historias indígenas en Australia, por ejemplo, han mostrado que algunas tradiciones preservan descripciones precisas de paisajes que fueron inundados por mares en ascenso hace más de 7000 años. Si tales memorias pueden sobrevivir durante milenios, entonces tal vez los relatos de mundos perdidos y tierras hundidas no son inventos, sino memorias antiguas codificadas en lenguaje simbólico. La memoria de un mundo anterior también puede ser más que histórica. Puede ser psicológica o incluso espiritual. La humanidad a menudo siente como si estuviéramos viviendo en la secuela de algo mayor, como si el conocimiento y la sabiduría fueran más fuertes en el pasado y desde entonces se hayan perdido. Esta sensación de declive está incrustada en muchas tradiciones, donde edades doradas dan paso a tiempos más oscuros. Ya sea literal o simbólico, este sentimiento sugiere que las civilizaciones portan consigo una sensación de pérdida, una memoria de que algo vino antes. Si la civilización no comenzó en la Tierra, como sugiere la especulación de la exogénesis, entonces estos mitos podrían ser fragmentos de una historia incluso más antigua, memorias no sólo de la Tierra, sino de otro mundo. Si la inteligencia o el conocimiento alguna vez se movieron a través de las estrellas, llevados de planeta a planeta, entonces las historias de mundos perdidos podrían reflejar esta memoria más profunda. El mundo anterior podría ser más que un continente tragado por el mar. Podría ser un planeta, una civilización que prosperó en otro lugar antes de dejar solo fragmentos atrás. Tal especulación va mucho más allá de lo que la arqueología puede confirmar. Sin embargo, persiste porque los mitos mismos persisten, tercamente presentes en cultura tras cultura. Nos recuerdan que la humanidad no se ve a sí misma como comenzando en aislamiento. En cambio, nos describimos como herederos, como sobrevivientes, como personas que vinieron después. Y ya sean esos mundos anteriores, civilizaciones literales, eras simbólicas o memorias de orígenes cósmicos, moldean cómo pensamos sobre nuestro propio lugar en la historia. La memoria de un mundo anterior es, al final, menos sobre probar la Atlántida o encontrar continentes perdidos, y más sobre reconocer la persistencia de la memoria humana. Nuestros ancestros portaron historias a través de generaciones, codificando en mito lo que de otro modo se habría perdido. Preservaron no solo hechos, sino sentimientos. La sensación de descender de algo más antiguo, la conciencia de que el conocimiento puede desvanecerse y regresar, la creencia de que somos parte de ciclos más grandes que nosotros mismos. De esta manera, la memoria de un mundo anterior continúa viviendo en nosotros hoy. Habla a través de nuestra fascinación con ruinas, nuestra búsqueda de orígenes
y nuestras interminables historias de civilizaciones perdidas. Nos recuerda que lo que llamamos el comienzo puede ser solo el último capítulo, y que detrás de nosotros pueden yacer no el vacío, sino mundos enteros, recordados solo en fragmentos, esperando aún en las sombras del tiempo. Desde que los humanos han mirado al cielo nocturno, hemos visto más que puntos distantes de luz. Hemos visto patrones, símbolos y guías. Las estrellas se convirtieron en calendarios, mapas y marcadores sagrados. Pero también pueden contener algo más. Un registro de memoria, claves que sugieren que nuestros ancestros no simplemente observaban los cielos por primera vez, sino recordando algo más antiguo, tal vez incluso algo que comenzó antes de que la Tierra misma fuera hogar. La evidencia más antigua de astronomía se encuentra no en telescopios o cartas escritas, sino en monumentos. A través del mundo, estructuras antiguas están alineadas con el cielo de maneras que son demasiado precisas para ser coincidencia. En Stonehenge, en Inglaterra, las piedras marcan el ascenso del sol en el solsticio de verano y el ocaso en el solsticio de invierno. Los constructores no solo movían bloques masivos de piedra, sino también rastreaban los ciclos de los cielos con notable precisión. En Egipto, la Gran Pirámide de Giza está alineada casi perfectamente con el norte verdadero, y algunos investigadores sugieren que sus pasajes internos pueden haber sido diseñados para apuntar hacia estrellas específicas en el momento de su construcción. En América Central, los mayas construyeron observatorios y alinearon templos con eventos celestiales. Su calendario era más preciso que el gregoriano que usamos hoy, capaz de rastrear años solares, ciclos lunares y movimientos planetarios con precisión. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá está diseñado para que durante el equinoccio las sombras formen la ilusión de una serpiente deslizándose por los escalones de la pirámide. Esto no era simplemente arquitectura simbólica, era ingeniería astronómica. En Sudamérica, las líneas de Nazca se extienden por el desierto en patrones geométricos masivos y formas de animales. Algunos investigadores sugieren que ciertas líneas se alinean con solsticios o el ascenso y ocaso de estrellas. En Machu Picchu, en Perú, se cree que la piedra intihuatana sirvió como un calendario solar, diseñado para marcar solsticios y equinoccios con sombras. Incluso en el pasado profundo, encontramos rastros de conciencia estelar. Algunas pinturas rupestres en Europa, de más de 17.000 años de antigüedad, pueden representar constelaciones como las Pléyades. Las cuevas de Lascaux, en Francia, contienen puntos y símbolos que algunos investigadores creen corresponden a cúmulos estelares. De ser cierto, entonces la humanidad ha estado mapeando las estrellas mucho más tiempo del que hemos estado cultivando la Tierra o construyendo ciudades. Lo que hace esto más misterioso es el nivel de precisión involucrado. Muchas de estas alineaciones no son aproximaciones toscas, son precisas, requiriendo observación cuidadosa durante largos periodos. Pero las personas que construyeron estos monumentos a menudo se describen como primitivas, aún desarrollando herramientas básicas. ¿Cómo entonces poseían tal conocimiento astronómico cuidadoso? Una posibilidad es que la astronomía fue una de las ciencias más tempranas de la humanidad, nacida de la necesidad de rastrear estaciones para cazar y plantar.
A través de generaciones, la observación cuidadosa podría producir resultados sorprendentemente precisos, incluso sin instrumentos avanzados. Otra posibilidad, sin embargo, es que este conocimiento no era completamente nuevo. Si fragmentos de civilizaciones anteriores sobrevivieron colapsos, su conocimiento de las estrellas pudo haber sido transmitido. En esta visión, las alineaciones que vemos no son primeros descubrimientos, sino memorias repetidas en piedra para preservar lo que ya se había conocido. Las estrellas mismas portan otra capa de misterio. Muchas culturas antiguas no solo alinearon monumentos con los cielos, sino que también se describieron como descendientes de sistemas estelares específicos. Los egipcios asociaron sus dioses con Sirio y Orión. El pueblo Dogón de África Occidental contó historias de seres de la estrella Sirio, mucho antes de que la ciencia moderna confirmara que era un sistema binario. En las tradiciones mesoamericanas, las Pléyades tenían significado especial, marcando ciclos de tiempo y renovación. En la navegación polinesia, las estrellas servían como guías a través de vastos océanos, con tradiciones orales atando orígenes ancestrales a constelaciones. ¿Por qué tantas culturas conectan sus orígenes a las estrellas? Desde una perspectiva simbólica, la respuesta es clara. Las estrellas representan permanencia, ciclos y guía. Marcan el paso del tiempo y el orden del cosmos. Pero otra posibilidad persiste. Si la humanidad porta fragmentos de memoria de un mundo anterior o de contacto con inteligencia más allá de la Tierra, entonces tal vez estas asociaciones estelares no son solo simbólicas, sino históricas, apuntando a lugares recordados en mito como puntos de origen. La alineación de monumentos con constelaciones específicas profundiza esta posibilidad. Las pirámides en Giza, por ejemplo, se ha argumentado que se alinean con las 3 estrellas del cinturón de Orión. La Esfinge mira directamente al este, alineada con el sol naciente en el equinoccio. En América Central, los templos a menudo se alinean con Venus, un planeta dado gran importancia en la cosmología maya. ¿Por qué tantos monumentos serían diseñados no solo para rastrear el Sol y la Luna, sino también para apuntar hacia estrellas y planetas específicos? Para la arqueología convencional, estas alineaciones son expresiones de creencia religiosa, calendarios prácticos o demostraciones de poder. Pero la precisión y la repetición a través del mundo sugieren algo más. Sugieren que la humanidad siempre ha sentido la necesidad de conectar sus mayores obras a los cielos, como recordando algo más allá de la Tierra misma. Otra clave radica en la precesión de los equinoccios, el lento bamboleo del eje de la Tierra a lo largo de un ciclo de aproximadamente 26.000 años. Este movimiento gradualmente cambia la posición de las estrellas en el cielo relativo a los solsticios y equinoccios. Sin embargo, algunas estructuras antiguas parecen codificar conocimiento de este ciclo, incluso aunque requiere observación a lo largo de muchos milenios para detectarlo. El complejo de templos en Angkor Wat, en Camboya, por ejemplo, se ha argumentado que refleja alineaciones astronómicas atadas a la precesión. En las Américas, los mayas rastrearon ciclos de tiempo que se extendían mucho más allá de vidas humanas, sugiriendo conocimiento que no era solo preciso, sino profundamente antiguo. ¿Cómo pudieron pueblos antiguos, sin telescopios o registros escritos largos, conocer tales ciclos? Una explicación es que no los descubrieron, sino que heredaron el conocimiento de tradiciones anteriores.
Otra es que codificaron historias mitológicas como una forma de preservar datos astronómicos a través de generaciones. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Las estrellas contienen claves de que el conocimiento de la humanidad es más antiguo, profundo y tal vez menos terrestre de lo que imaginamos. Si entretenemos la hipótesis de la exogénesis, que la vida o inteligencia pueden haber venido de otro lugar, entonces el papel de las estrellas adquiere incluso mayor significado. Los monumentos y mitos pueden no solo reflejar observación, sino memoria, apuntando de regreso a lugares de origen. En este sentido, las estrellas se convierten en mapas de remembranza, registros silenciosos de viajes que se extienden más allá de nuestro planeta. Incluso si dejamos de lado la especulación, el hecho permanece que la humanidad siempre ha atado su identidad a los cielos. Siempre hemos mirado hacia arriba, usando las estrellas para navegar, medir, contar historias y definirnos. Las estrellas son más que soles distantes. Son parte de nuestra historia. Tal vez incluso parte de nuestro origen. Las claves ocultas en las estrellas nos recuerdan que la civilización no es solo sobre lo que construimos en el suelo, sino también sobre cómo nos conectamos al cosmos. Las alineaciones, los mitos y los ciclos sugieren que nuestra historia está atada a algo más grande, algo más allá de la Tierra misma. Ya sea esa conexión simbólica, heredada o recordada de otro mundo, continúa moldeando nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Si las estrellas contienen memorias, y si fragmentos de conocimiento aparecen repentinamente en la Tierra, entonces una posibilidad es que la civilización misma no pertenece a un solo planeta. En cambio, puede ser algo que viaja, moviéndose de mundo en mundo, llevando pedazos de sí misma hacia adelante cada vez. Esta es la idea de una civilización viajera, una cultura no confinada a un hogar, sino extendida a través del tiempo y el espacio, dejando rastros donde quiera que vaya. Cuando imaginamos la civilización, usualmente pensamos en ella como arraigada en un lugar. Mesopotamia creció de las tierras fértiles entre ríos. Egipto surgió a lo largo del Nilo. Los mayas florecieron en selvas y planicies. Cada civilización está atada a su entorno, pero la idea de una civilización viajera nos pide pensar diferente. ¿Y si el conocimiento que aparece tan repentinamente en estos lugares no se originó allí, sino que llegó de otro lugar, llevado por sobrevivientes de un mundo anterior? Este concepto no es tan descabellado como puede parecer al principio. En la Tierra, las civilizaciones a menudo se han extendido a través de la migración. Grupos portando lenguaje, cultura y tecnología se mueven a nuevas regiones, mezclándose con poblaciones locales y dejando atrás nuevas formas de sociedad. La expansión de la agricultura a través de Europa, por ejemplo, vino no solo de innovación local, sino también de personas moviéndose desde el cercano Oriente, trayendo cultivos y técnicas con ellos. El mismo proceso ha sucedido incontables veces en la historia humana. Si extendemos este patrón más allá de continentes y a través del cosmos, entonces una civilización viajera es simplemente migración a mayor escala. El desafío, por supuesto, es imaginar cómo tal movimiento podría ocurrir entre mundos. El viaje espacial, como lo entendemos, requiere inmensos recursos y tecnología avanzada. Pero la idea no necesariamente significa flotas de naves cruzando galaxias. Podría ser más lento, más sutil y extendido a través de vastos periodos de tiempo. El conocimiento podría viajar a través de fragmentos, historias, símbolos o incluso información genética portada por la vida misma.
La civilización puede no viajar en forma física, sino en memoria, sembrando nuevos comienzos donde quiera que las condiciones lo permitan. Esto se alinea con el concepto de exogénesis, donde la vida se extiende a través del universo mediante cometas o asteroides. Si la vida misma puede viajar de esta manera, entonces tal vez la cultura y el conocimiento también puedan. Una civilización viajera podría no aparecer en todas partes en su forma completa, sino como fragmentos que reemergen cuando las condiciones son apropiadas. Esto podría explicar por qué las civilizaciones humanas en la Tierra parecen saltar hacia adelante repentinamente, con paquetes de conocimiento llegando completamente formados. Pueden no ser inventos de la nada, sino recuperaciones de fragmentos dejados por viajes anteriores. Los mitos de seres del cielo y maestros ancestrales podrían ser ecos de este proceso. Culturas a través del mundo describen su conocimiento como dado por forasteros que descienden desde arriba o llegan a través del mar. Si una civilización viajera alguna vez sembró conocimiento en la Tierra, estos mitos podrían ser memorias distorsionadas de ese encuentro. Pueden no describir visitantes literales de la manera que imaginamos, pero pueden codificar la verdad más profunda de que el conocimiento mismo vino de más allá. La idea también conecta con el tema recurrente de mundos perdidos. Si las civilizaciones surgen y caen en ciclos, entonces una civilización viajera podría ser el hilo que las une. Los sobrevivientes de un colapso portan fragmentos hacia adelante, comenzando de nuevo, en un lugar diferente. Con el tiempo, la fuente original se olvida, y cada nueva civilización se ve a sí misma como el comienzo. Pero en realidad es parte de una cadena, cada eslabón conectado a los anteriores. En la Tierra ya vemos este patrón. El conocimiento de Mesopotamia influenció a Egipto y Grecia. El conocimiento de Grecia influenció a Roma. Fragmentos de Roma sobrevivieron en la Europa medieval. Cada civilización hereda de la anterior, portando pedazos de memoria a través del tiempo. Si esto sucede en la Tierra, ¿por qué no podría suceder a mayor escala, a través de mundos? La diferencia sería solo en distancia y tiempo. El concepto de una civilización viajera también proporciona una posible explicación para la universalidad de ciertos símbolos. La serpiente, el sol, la inundación y el árbol de la vida aparecen en mitos a través de continentes. Las explicaciones convencionales apuntan a la universalidad de la experiencia humana. Las serpientes son peligrosas en todas partes. El sol gobierna toda vida. Las inundaciones son comunes en muchas regiones. Pero otra posibilidad es que estos son fragmentos culturales, portados a través de grandes distancias, preservados y repetidos en nuevas formas donde quiera que echen raíces. Si esto es cierto, entonces la aparición repentina de conocimiento complejo en civilizaciones tempranas tiene más sentido. No era el comienzo del descubrimiento, sino la reaparición de memoria. Agricultura, escritura, astronomía y arquitectura pueden no haber sido inventadas en aislamiento, sino reintroducidas como semillas llevadas de un jardín a otro. Cada nueva civilización entonces no es la primera, sino la última expresión de algo mucho más antiguo. La idea de una civilización viajera también plantea preguntas sobre nosotros. Si somos parte de tal cadena, entonces nosotros también podemos ser esperados para continuarla. Nuestra tecnología ya nos permite enviar sondas más allá del sistema solar, portando información sobre la humanidad hacia las estrellas.
Soñamos con colonizar Marte y tal vez algún día mundos más allá. En este sentido, podemos ya estar convirtiéndonos en una civilización viajera nosotros mismos, incluso si solo en la etapa más temprana. Pero la pregunta más profunda es si estamos continuando algo que comenzó mucho antes de nosotros. Si el conocimiento llegó a la Tierra desde otro lugar, entonces la humanidad no es el primer viajero. Somos herederos de un viaje que se extiende de regreso al tiempo profundo, tal vez incluso a otros mundos. Nuestra tarea puede no ser comenzar de nuevo, sino llevar hacia adelante lo que ya ha sido llevado antes. Esta perspectiva cambia cómo vemos nuestro lugar en la historia. La civilización no es un accidente local nacido solo en la Tierra, sino parte de un proceso más grande que se repite a través del espacio y el tiempo. Somos un eslabón en una cadena, no el comienzo y no el final. Los monumentos, mitos y saltos repentinos de conocimiento son la evidencia de esta cadena, los fragmentos dejados atrás por una civilización que viaja, siempre moviéndose hacia adelante, siempre dejando ecos. La idea de una civilización viajera no necesita ser literal para tener significado. Incluso simbólicamente, nos recuerda que el conocimiento nunca está fijado en un lugar. Se mueve, se extiende, sobrevive al colapso y comienza de nuevo. En este sentido, todas las civilizaciones son viajeras, portando fragmentos del pasado hacia el futuro. Pero si la idea es literal, si la civilización verdaderamente se ha movido de mundo en mundo, entonces nuestra historia es mucho más antigua y mucho más grande de lo que jamás hemos imaginado. Los monumentos que no encajan en la línea de tiempo, los mitos de mundos perdidos, las alineaciones con las estrellas, todos ellos podrían ser piezas de este viaje más grande. Puede que aún no veamos la imagen completa, pero los fragmentos sugieren que no somos los primeros, y tal vez no los únicos en caminar este sendero. Y si la civilización viaja, entonces la historia de la humanidad puede ser solo la última parada en un viaje que comenzó mucho antes de que la Tierra estuviera lista para recibirlo. Si la civilización no está fija en un lugar, si viaja a través del tiempo y el espacio, entonces la pregunta que permanece es hacia dónde va la historia desde aquí. La humanidad puede no ser el comienzo, y puede que no seamos los únicos viajeros, pero ahora somos parte de la cadena, portando fragmentos de conocimiento hacia el futuro. La puerta abierta ante nosotros no es solo sobre de dónde venimos, sino sobre hacia dónde vamos. Cuando miramos la historia, vemos ciclos de auge y caída. Las civilizaciones florecen, construyen monumentos, desarrollan conocimiento y luego declinan o colapsan. Sin embargo, los fragmentos sobreviven, llevados hacia adelante a la siguiente era. Este patrón sugiere que la historia de la civilización no es una sola línea, sino un ritmo repetitivo, siempre comenzando de nuevo, siempre continuando de alguna forma. Si esto es cierto en la Tierra, entonces también puede ser cierto a través del cosmos. La civilización puede ser un ritmo viajero, repitiéndose en muchos mundos, dejando fragmentos en cada lugar, moviéndose hacia adelante sin fin. La puerta abierta del futuro significa que la humanidad algún día puede tomar su lugar en este ritmo más grande. Nuestra tecnología ya nos permite enviar máquinas más allá del sistema solar. Estamos aprendiendo cómo crear mundos artificiales en órbita, cómo cultivar alimentos sin suelo, cómo mapear planetas a años luz de distancia. Estos son los primeros pasos hacia convertirnos en una civilización que viaja. Si otros han hecho esto antes,
Entonces, estamos siguiendo un camino ya caminado, continuando un viaje que no comenzó con nosotros. Esta perspectiva cambia cómo vemos nuestro momento presente. A menudo nos pensamos como únicos, como los primeros en alcanzar este nivel de tecnología, los primeros en soñar con viajar más allá de la Tierra. Pero si los comienzos repentinos de la civilización son ecos de algo más antiguo, entonces podemos ser uno entre muchos, parte de una larga cadena de viajeros. El futuro entonces no es un camino inexplorado, sino una continuación de un sendero mucho más antiguo. Al mismo tiempo, la puerta abierta nos recuerda que el colapso es posible. Muchas civilizaciones en la Tierra han ascendido a grandes alturas solo para desvanecerse, dejando atrás ruinas y fragmentos. Si no somos cuidadosos, podemos seguir el mismo patrón. La diferencia ahora es que nuestro alcance se extiende más allá de una región, más allá de un planeta. Si llevamos la civilización al espacio, podemos asegurar su supervivencia más allá de cualquier colapso singular. Este podría ser el propósito mismo de una civilización viajera: preservar el conocimiento extendiéndolo, para que ningún desastre singular pueda borrarlo completamente. Los mitos de mundos perdidos, los monumentos alineados con las estrellas, los saltos repentinos de conocimiento, todos estos pueden ser recordatorios de que la supervivencia depende de la continuidad. Cada civilización hereda fragmentos de la anterior. Cada colapso arriesga romper la cadena. La puerta abierta del futuro es una invitación a continuar la cadena, a asegurar que la historia no termine con nosotros, sino que se mueva hacia adelante, hacia nuevos mundos. Si imaginamos que la civilización ha viajado antes, entonces es posible que otros estén aún viajando ahora. Tal vez en algún lugar de un planeta distante, otra civilización está mirando sus propios monumentos, sus propios mitos, y haciendo las mismas preguntas que estamos haciendo. Tal vez ellos también se preguntan si son el comienzo, o solo la última continuación de algo más antiguo. Si la civilización verdaderamente viaja, entonces puede que no estemos solos en este viaje. Podemos ser parte de una vasta red invisible, de culturas extendidas a través del tiempo y el espacio, cada una aportando fragmentos de memoria de quienes vinieron antes. Incluso si esto es solo especulación, la idea ofrece una perspectiva profundamente fundamentadora. Nos recuerda que nuestra historia no es solo local, no solo sobre un planeta o una era. Sugiere que el ritmo de la civilización puede ser universal, un patrón tejido en la tela misma de la vida. La puerta abierta no es solo sobre el futuro que construiremos, sino sobre la continuidad de algo mucho más grande que nosotros mismos. De esta manera, la pregunta de si la civilización comenzó en la Tierra, en absoluto, se vuelve menos sobre orígenes y más sobre participación. Puede que nunca sepamos completamente dónde comenzó la historia, o si comenzó en algún lugar. Lo que importa es que ahora somos parte de ella, que portamos los fragmentos hacia adelante, que añadimos nuestro capítulo al viaje más grande. La puerta abierta del futuro nos invita a vernos no como aislados, sino como conectados. Conectados al pasado que no podemos ver completamente y al futuro que aún no podemos imaginar. Tal vez algún día, mucho después de que nos hayamos ido, viajeros de la Tierra estarán parados en otro mundo construyendo monumentos, contando historias y observando las estrellas. Y tal vez ellos también se preguntarán si fueron los primeros o si solo están continuando algo que comenzó mucho antes. En ese momento,
la cadena continuará y la historia de la civilización se moverá hacia adelante una vez más, a través de la puerta abierta del futuro.